¿Sabías que algunos contrabandos fracasan antes de despegar por errores que parecen sacados de una película? Desde zanahorias falsas rellenas de tabaco hasta árboles llenos de drogas. En este vídeo verás cómo estos planes de contrabando se derrumban al instante. Número 8. Un beso de desesperación. Comenzó como el tipo de drama a fuego lento que nadie espera que termine en desastre. Un padre, una sala de visitas en prisión y un plan desesperado para ayudar a su hijo. Pero no se trataba de redención. Se trataba de contrabando, suficiente para arruinar vidas dos veces. En 2023, Donald Denny Sr., de 56 años, estaba obsesionado con un objetivo: introducir drogas en la prisión de Indiana donde su hijo, Donald Denny Jr., cumplía condena. ¿Y su plan? Esconder el contrabando en su cuerpo y dárselo a su hijo con un beso durante una visita supervisada. Arriesgado no era ni la mitad de lo que se esperaba. Al principio, la idea se centró en reclutar a otra persona, una mujer que llevara las drogas en la boca y se las diera a JR durante una visita. Uno a uno, todos se echaron atrás. Fue entonces cuando el señor tomó la decisión que impactó incluso a quienes mejor lo conocían. Lo haría él mismo, sin intermediarios, sin plan B, solo él, su hijo y un beso que podría meterlos en problemas aún mayores. Lo que el dúo Denny no sabía era que los funcionarios de la prisión llevaban semanas rondándolos. Sospechaban que se avicinaba un intento de contrabando. Y cuando el señor cruzó las puertas de la instalación, ya estaba marcado. Los guardias lo apartaron. El registro no fue casual. Encontraron la heroína rápidamente, aún escondida, sin que nadie la pasara a JR. Todo el plan se vino abajo antes de que se diera el primer paso. El señor fue arrestado en el acto. La condena de JR, ya de por sí larga, estaba a punto de alargarse aún más. El beso que se suponía los reuniría en el crimen solo desgarró aún más sus vidas. Fue más que una operación de contrabando fallida. Fue una historia con moraleja envuelta en humillación. La apuesta de un padre por burlar al sistema terminó exactamente como este predijo, con dos hombres enfrentando décadas de penurias, separados por las mismas rejas que intentaron superar. Antes de continuar, vean esto. En lo profundo de un bosque aislado en la remota región de Transcarpatia, Ucrania, los guardabosques, alertados por huellas de vehículos inusuales tras una lluvia repentina y fuerte, se toparon con un enorme tronco ahuecado, lleno de cientos de bultos cuidadosamente envueltos. Los contrabandistas, probablemente un sindicato local, habían camuflado ingeniosamente los troncos, pero el aguacero impidió el movimiento de su pesado transporte, lo que provocó la captura de dos personas que intentaban abandonar la invaluable carga. Número 7. El contrabandista de partes privadas. Comenzó en una tranquila carretera de Pensilvania, de esas donde lo más fuerte que se oye es el crujido de neumáticos sobre el asfalto. Pero ese día de 2023, la calma se rompió con el chirrido de metal contra metal, un accidente de coche sin importancia que apenas llamó la atención. Para cualquiera que pasara por allí, fue un pequeño accidente. Para los policías que acudieron, fue algo completamente distinto. Karen Muniz parecía nerviosa, demasiado nerviosa para un choque a baja velocidad. Le temblaban las manos y miraba a su alrededor. Los policías conocían las señales. Durante un cacheo rápido, encontraron un puñado de bolsas de narcóticos en su abrigo. Grave, pero no impactante. Entonces notaron su inmovilidad, el tono cortante de su voz. Algo en ella gritaba con más fuerza. Cuanto más buscaban, más extraño se volvía. Un chequeo completo reveló un alijo que parecía el inventario de un traficante. 54 bolsas más de narcóticos, un montón de pastillas recetadas y $512 en efectivo arrugado, todo escondido en su cuerpo. Solo los narcóticos pesaban más de 50 gramos. No era alguien que tuviera provisiones para el fin de semana. Este era un peso de nivel de distribución, de esos que llaman la atención federal. Lo que había comenzado como un accidente de tráfico se había convertido en una redada de drogas a gran escala. Los cargos, posesión con intención de distribuir, podrían enterrarla durante años. ¿Y la ironía? Si no se hubiera estrellado, podría haber pasado desapercibida. Pero un pequeño error destapó un intento de contrabando tan imprudente que prácticamente escribió sus propios titulares. Karen Muniz pasó de curarse un dolor de cuello en la carretera a enfrentarse a un futuro entre rejas. El accidente que debería haber sido un pequeño contratiempo terminó detonando todo su plan. A veces, no hace falta una operación encubierta ni semanas de vigilancia. Basta con un solo mal momento. Número 6.
zanahorias falsas rellenas de tabaco. Era el tipo de cruce de frontera que debería haber pasado desapercibido. Un camión lleno de zanahorias, frescas, brillantes, inofensivas. Pero en 2013, al llegar a la frontera rumana, el conductor no podía dejar de moverse en su asiento. Los agentes de aduanas lo percibieron de inmediato. Ese tipo de nerviosismo que no se desprende del transporte de productos agrícolas. Apartaron el camión. A primera vista, todo parecía estar bien. Las cajas estaban apiladas ordenadamente, y el penetrante aroma a verduras frescas impregnaba el aire. Pero estos oficiales ya lo habían visto todo, y algo en esta entrega les pareció extraño. Las zanahorias parecían demasiado perfectas, demasiado idéntica. Esa corazonada destapó una de las tramas de contrabando más extrañas que Europa había visto jamás. Entre cajas de zanahorias auténticas se encontraban miles de falsificaciones, elaboradas a mano con la perfección necesaria. Cada zanahoria falsa estaba moldeada con parafina de color naranja brillante, con detalles que recordaban a las crestas y sutiles imperfecciones de la auténtica. ¿Y dentro? Tabaco. Cada zanahoria de cera estaba hueca, rellena hasta el borde con tabaco ilegal finamente picado. El esfuerzo que implicaba era asombroso. Los contrabandistas habían mezclado las falsificaciones con zanahorias auténticas, las habían colocado en cajas y presentado el envío como una entrega rutinaria de productos agrícolas. Desde lejos, era impecable. De cerca, sin embargo, los agentes, con su ojo perspicaz, detectaron las más mínimas pistas. Algunas zanahorias tenían un color sospechosamente uniforme. Algunos se sintieron un poco más ligeros en la mano. Un corte lo confirmó. El elaborado plan se había desmoronado. Cientos de kilos de contrabando fueron incautados antes de que pudieran cruzar la frontera. Los contrabandistas habían llevado a cabo una operación digna de un montaje hollywoodense, solo para ser desmantelados por la intuición humana y unas verduras sospechosamente perfectas. Al final, las zanahorias no eran lo único hueco. Así era el plan. Y como toda buena historia sobre crimen y creatividad, esta terminó con las fuerzas del orden un paso por delante. Número 5. El contrabando. Era un día cualquiera en el Aeropuerto Internacional de Baltimore, Washington, en 2016. Llegó un paquete de Kenia, con destino a Nueva Jersey. Dentro, un crucifijo de latón. Sencillo, modesto, nada llamativo, excepto que este crucifijo no era común. Se sentía demasiado pesado, más denso que cualquier pieza de metal. Los oficiales, perspicaces y entrenados para lo raro, no se inmutaron. Algo no cuadraba. Las radiografías desmintieron la mentira. El crucifijo no era sólido. Era un hueco, un compartimento secreto tallado dentro del símbolo sagrado. Con precisión quirúrgica, los oficiales perforaron el latón para revelar lo que nadie quería encontrar: un alijo de pólvora blanca. Las pruebas confirmaron la pesadilla. Contrabando, empaquetado apretadamente dentro de lo que se suponía era un símbolo de fe. Un valor en la calle cercano a los $50,000, oculto a plena vista, envuelto en ironía religiosa. Esto no era solo contrabando. Era una explotación fría y calculada de la confianza. Una apuesta perversa que se basaba en lo sagrado para eludir las sospechas. Los contrabandistas utilizaron la fe misma como arma, convirtiendo algo que debía proteger e inspirar en un ataúd para el veneno. El contrabando es un juego global del gato y el ratón, y los contrabandistas siguen reescribiendo las reglas. Pero ocultar drogas mortales dentro de un crucifijo, eso cruza una línea que ni siquiera las mentes más oscuras rozan. En un mundo donde cualquier cosa puede convertirse en arma, este caso destaca porque, a veces, las mismas cosas que consideramos sagradas se convierten en la tapadera perfecta para los crímenes más horrendos. La moraleja, si parece sagrado pero se siente pesado, probablemente no bendiga a nadie. Número 4. Drones tomando vuelo. Los drones han revolucionado el negocio del contrabando, dándoles a los traficantes una ventaja tecnológica que antes solo pertenecía a la ciencia ficción. Ya no se limitan a correos humanos peligrosos, compartimentos ocultos de vehículos ni túneles complejos. Los contrabandistas ahora envían pequeños drones a través de las fronteras con solo pulsar un botón. Rápidos, eficientes y casi imposibles de detectar, estos drones entregan drogas ilegales directamente a su objetivo sin siquiera pisar un puesto de control. Las señales de alerta aparecieron en enero de 2018, cuando las autoridades de San Diego atraparon a un joven que transportaba 6 kilos de metanfetamina a Tijuana, México. Este no fue un incidente aislado. Marcó el inicio de una nueva era preocupante. Desde entonces, las fuerzas del orden han arrestado a más de 500 personas involucradas en el contrabando de drones, algunas de las cuales enfrentan cadena perpetua.
Los drones pueden transportar entre 4,5 y 9 kilos de droga en un solo vuelo, cubrir largas distancias y volar de forma autónoma gracias a la tecnología GPS. Los cárteles de la droga se adaptaron rápidamente, mejorando la duración de las baterías, incrementando la capacidad de carga y programando los drones para volar en enjambres, lo que dificulta cada vez más su detección e interceptación. Algunos drones están recubiertos con materiales invisibles para evadir los radares, mientras que otros operan solo en la oscuridad para evitar ser detectados. Esta implacable evolución ha obligado a las autoridades a responder con tácticas igualmente avanzadas. Los agentes fronterizos despliegan inhibidores de señales, redes lanzadas desde drones e incluso águilas adiestradas para derribar drones no autorizados. La patrulla fronteriza de Estados Unidos informa haber incautado miles de estos drones de contrabando en los últimos años, junto con cientos de kilos de drogas ilícitas. A medida que la tecnología de los drones se vuelve más sofisticada y accesible, la batalla entre traficantes y las fuerzas del orden se intensifica hasta convertirse en un tenso y arriesgado juego del gato y el ratón que no da señales de disminuir. Ningún método de contrabando está a salvo del auge tecnológico, y ninguna frontera permanece verdaderamente segura. Número 3. Implante mamario. La pesadilla del contrabando. Las bulliciosas terminales del aeropuerto de Frankfurt rara vez presentan mayor dramatismo, más allá del caos habitual de los viajes. Pero en 2016, algo mucho más oscuro se filtró, oculto bajo una piel serena y una sonrisa forzada. Una mujer colombiana llegó como cualquier otra viajera, sin equipaje sospechoso, sin comportamiento frenético, solo un detalle llamó la atención. Cicatrices quirúrgicas recientes apenas visibles bajo la ropa. Eso bastó para que la examinaran más de cerca. Lo que descubrieron los funcionarios fue escalofriante. Sus implantes mamarios no estaban rellenos de silicona ni solución salina. Estaban repletos de 1 kilo de cocaína pura de alta calidad. 200.000 euros en muerte blanca escondidos bajo su piel. No era un truco ingenioso, era una apuesta mortal. Un movimiento en falso, una ruptura, y el contrabando podría haber inundado el torrente sanguíneo, matándola en minutos. La vida o la muerte estaban en juego. Bajo presión, se derrumbó. No era una contrabandista empedernida, sino madre de 3 hijos. Desesperada, luchando, atrapada. Un despiadado cártel de la droga le había prometido una cuantiosa recompensa si lograba transportar el cargamento mortal de forma segura a España. Allí, los cirujanos extraerían la droga para distribuirla por toda Europa. El portavoz de aduanas alemán, Hans-Jürgen Schmidt, lo calificó como el caso más extremo que jamás había visto. La clínica secreta donde la operaron no era un hospital. Era una trampa llena de riesgos, sin atención médica adecuada, con procedimientos rudimentarios y sin ninguna preocupación por su vida. Una infección, un daño interno o algo peor podrían haber ocurrido en cualquier momento. Esto no era solo contrabando, era explotación en su máxima expresión. Cárteles que empujaban a las personas vulnerables al límite, obligándolas a arriesgarlo todo para sobrevivir. Su crimen fue real, pero también lo fue su desesperación. Un duro recordatorio de que tras los titulares sobre drogas y redadas se esconden vidas rotas, familias y decisiones imposibles. Al final, esta historia no se trata solo de contrabando. Se trata de hasta dónde llegan las personas cuando se les exige más allá de sus límites y del precio que pagan para proteger a sus seres queridos. A veces, la supervivencia misma se convierte en la carga más pesada. Número 2. El ingenioso escondite del tanque de combustible. El sol caía a plomo sobre el polvoriento puesto de control cerca de la frontera entre Estados Unidos y México en 2011. Llegó una camioneta, con un aspecto tan común como cualquier otra en la carretera. El conductor mostraba la documentación habitual, actuando con naturalidad. Nada fuera de lugar, pero la patrulla fronteriza ha visto mucho. Saben que lo normal puede ser una máscara. Algo en esta camioneta no cuadraba. El tanque de combustible parecía un poco más grande de lo normal. Demasiado perfecto. Ese pequeño detalle me hizo sospechar algo. Hay más bajo la superficie. Cilindros de motor falsos, baterías de coche y un compartimento de líquido limpiaparabrisas falso. Los agentes investigaron a fondo. Lo que descubrieron no fue solo un compartimento oculto. Era una obra maestra de la artesanía criminal. El tanque de combustible había sido rediseñado con maestría, soldado para ocultar un espacio secreto. No fue un trabajo chapucero, fue una planificación precisa. Cada centímetro estaba sellado herméticamente para integrarse como si fuera de fábrica. Dentro,
80 paquetes de marihuana yacían como un tesoro. 75 kilogramos envueltos en capas de plástico grueso y cinta adhesiva de alta resistencia. No se escapa ni un solo olor. No se filtra gasolina. Los traficantes lo tenían todo en mente, pero la patrulla fronteriza pensó en algo más: la vigilancia. No era un trabajo de novatos. El vehículo era una bóveda rodante diseñada por una red de narcotráfico de alto nivel que sabía lo que hacía. Siempre un paso por delante, superando los límites con soldadura, empaquetado y mejoras tecnológicas para permanecer invisible. Aún así, ese día, sus trucos de alta tecnología se enfrentaron a los instintos tradicionales. La perspicacia y la experiencia de la patrulla fronteriza descifraron el código. Por muy sofisticado que sea el juego del contrabando, a veces es el más mínimo detalle, el tamaño de un tanque de combustible, lo que lo desvela todo. En este juego, la precisión puede ganar o perder. Y ese día, perdió. ¿La lección? En el interminable juego del gato y el ratón del contrabando, no se trata solo de tecnología o fuerza. Se trata de paciencia, experiencia y la negativa a pasar por alto la más mínima pista. Incluso los planes más ingeniosos se desmoronan cuando alguien se da cuenta de lo que todos los demás pasaron por alto. Y así es como las fronteras se mantienen seguras, con un ojo atento a la vez. Número 1. El oscuro secreto del señor cara de papa. En 2017, agentes de aduanas australianos descubrieron un intento de contrabando tan extraño que parecía sacado de una novela negra. En el Centro Postal Internacional de Sydney, una inspección rutinaria de paquetes se convirtió en un descubrimiento asombroso. Un paquete procedente de Irlanda parecía inocente, con un juguete del señor cara de papa, la adorada figura infantil conocida por sus piezas desmontables. Pero algo no encajaba. El juguete pesaba más de lo debido. Curiosos, los agentes retiraron con cuidado el panel trasero y encontraron algo más que plástico en su interior. Dentro de esta bolsa hay cosas que no deberían estar ahí, lo que llamamos inconsistencias. Escondida en una cavidad secreta, había una bolsa sellada que contenía aproximadamente 100 pastillas de éxtasis. El alijo ilegal pesaba la asombrosa cantidad de 293 gramos, con un valor estimado de $29,000. Y eso fue solo el principio. Otro juguete del envío, una figura de Action Man, guardaba un secreto aún más oscuro: 50 gramos de cocaína ingeniosamente ocultos dentro de su carcasa de plástico. Estos juguetes cargados de droga habían sido enviados al mismo apartado postal en los suburbios del oeste de Sydney, y llegaron a lo largo de 2 meses, julio y agosto. Las autoridades australianas quedaron atónitas. Se habían topado con todo tipo de artimañas de contrabando de drogas. Drogas metidas en libros, ocultas en bolsas de café, camufladas como dulces. Pero esto era algo nuevo. Karen Williams, directora de la aduana postal australiana, lo describió como uno de los escondites más extraños que habían visto jamás. Aún así, por muy creativos que sean los contrabandistas, los agentes de aduanas están entrenados para detectar incluso los intentos más insólitos. Su vigilancia era crucial, sobre todo porque Australia aplica algunas de las leyes de importación de drogas más estrictas del mundo, con penas que pueden llegar a la cadena perpetua. En aquel entonces, el país se enfrentaba a un fuerte aumento de los cargamentos de éxtasis y cocaína, procedentes principalmente de Europa y el sudeste asiático. A pesar de una exhaustiva investigación, la Policía Federal Australiana nunca identificó a la persona encargada de recoger los paquetes ilícitos. Quienquiera que estuviera detrás desapareció, dejando atrás 2 juguetes infantiles robados, no para alegrar el día, sino para entregar una carga altamente ilegal y peligrosa. Este caso demostró que, por muy inocente que parezca el paquete, algunos íconos de la infancia esconden secretos mucho más oscuros.